Muy buenas noches, hermanos. Un feliz sábado. Muy buenas noches. Les saluda el profesor Ramón Romero para continuar esta serie de estudios sobre el anticristo y el 666. Vamos a elevar la oración a Dios para comenzar a estudiar. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, la gloria y la honra sean dadas a ti, porque para siempre es tu misericordia. Queremos agradecerte por habernos dado el privilegio de pasar una semana de actividades comunes y ahora, en el séptimo día, detenernos para adorarte en espíritu y en verdad en tu santo día de reposo. Que todo lo que hagamos te agrade y que ahora, al exponer tu palabra, haya gozo en nuestros corazones, porque tú estés en medio de nuestra persona. Danos la bendición, oración que presentamos en el bendito nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, hablaba anoche de que había en Nabucodonosor, él era el anticristo y en consecuencia el 666. Y pudimos ver que la estatua que se levantó en Babilonia tenía 60 codos de alto por 6 codos de ancho, 60 por 6, 360, y hablamos de que había 36 decanos en esos 360, cada uno gobernaba 10 días. Entonces esos 36 decanos, hablamos de que si se suma el 1 más 2 más 3 hasta el 36, nos da 666. Pero también hablamos de que el carácter no se desarrolla en una crisis, sino que se exhibe en una crisis. Y hablamos de esto porque la mayoría de los hermanos de iglesia que estaban presentes en la llanura de Dura, pues ellos adoraron a la bestia y a su imagen, y en consecuencia al 666 oculto en esa imagen. Ahora, muy bien, los tres hebreos, los únicos fieles, y usted preguntará, ¿dónde estaba Daniel? Daniel se cree que estaba en la segunda capital, en Susa, cuando se dio el decreto en Babilonia, específicamente en la llanura de Dura. Ahora, los tres hebreos son los únicos fieles y ellos se prepararon para esa situación terrible y pasaron por el tiempo de angustia. Vemos entonces que estando ellos, los tres hebreos, en el tiempo de angustia, nos dice Daniel 3, 24 y 25 lo siguiente: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vemos entonces, hermanos, que los 3 hebreos, símbolo del remanente que va a pasar por el tiempo de angustia, pasaron por el tiempo de angustia, pero no fueron consumidos por el horno de fuego. De la misma manera, amigo, el pueblo de Dios pasará por el período de las 7 postreras plagas que van a desolar el planeta prácticamente. Pero su fe será probada. Sin embargo, las plagas no caerán sobre el pueblo de Dios, símbolo de los 3 hebreos. Leemos en el Salmo 91 y el versículo 10 lo siguiente: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuál es la promesa?
ni plaga tocará tu morada. Ahora, anoche hablamos del aspecto histórico, de Babilonia y los 3 hebreos y el pueblo de Dios. Pero eso va a repetirse con una dimensión no local en Babilonia, sino mundial. Y yo pregunto, ¿cuál es el poder que gobierna sobre el mundo? Babilonia. ¿Quiénes están en Babilonia? Es decir, cautivos en el planeta controlado por Babilonia. Los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, en Babilonia se levantó una bestia. Nabucodonosor. Levantó una estatua. ¿Qué estatua? La imagen de 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Los 3 hebreos pasaron por el tiempo de angustia, pero ellos se prepararon de antemano para no negar al Señor en medio del decreto de muerte. Dice el comentario bíblico, tomo 4, la pluma inspirada, en la página 1191, esta importante cita. Dice ella: estos fieles hebreos poseían gran capacidad natural y cultura intelectual y ocupaban una encumbrada posición de honor. Sin embargo, todas esas ventajas no los indujeron a olvidarse de Dios. Y es bueno entender esto, que somos fieles a Dios cuando estamos en malas. Pero cuando conseguimos un empleo que ganamos dinero de más y vivimos una vida holgada económicamente, entonces ya comenzamos a no asistir o asistir escasamente a la iglesia porque se nos va el cargo a la cabeza, cosa contraria a los 3 hebreos. Eran funcionarios del gobierno, pero se mantuvieron obedeciendo a Dios en privado y en público. Sigue diciendo la pluma inspirada: todas sus facultades fueron entregadas a la influencia santificadora de la gracia divina. Con su piadoso ejemplo y su firme integridad manifestaron la alabanza de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. El poder y la majestad de Dios se exhibieron delante de la vasta asamblea en la maravillosa liberación de ellos. Jesús mismo se colocó a su lado en el terrible horno y mediante la gloria de su presencia, convenció al altivo rey de Babilonia de que no podía ser otro sino el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado irradiando de Daniel y sus compañeros hasta que todos sus compañeros entendieron la fe que ennoblecía sus vidas y embellecía sus caracteres. Comentario bíblico, tomo 4, página 1191 de la pluma inspirada. Yo hago una pregunta: ¿quiénes murieron en el tiempo de angustia? Daniel 3:22 dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ven? ¿Quiénes fueron muertos? Los que los echaron. Ahora, mis hermanos, ¿quién libró a los 3 hebreos en el tiempo de angustia de ser consumidos en la muerte? El versículo 25 dice: y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones
sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. La palabra dioses está en arameo, ahí es Elohim, que es el equivalente en hebreo Elohim, es decir, Dios. Con relación a esto, la pluma inspirada en el comentario bíblico, en el tomo 4, y en la misma página 1191 que leímos hace poco, dice lo siguiente, citamos: ¿cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? Contesta: de los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios vivo que gobierna todas las cosas. Comentario bíblico tomo 4, página 1191 de la pluma inspirada. Hermanos, ellos aprovecharon su influencia en el reino y predicaron el mensaje de los tres ángeles. El reino sabía sobre el sábado, sobre la ley y sobre el peligro de recibir la marca de la bestia. Y saben, hermanos, la historia se va a repetir. La historia se va a repetir. Lo que era local y literal en el Antiguo Testamento será espiritual y mundial en el Nuevo Testamento. La estatua, que era local y literal en el Antiguo Testamento, hoy representa algo espiritual y mundial. La sierva de Dios nos habla con relación a esto en el libro Comentario Bíblico, tomo 4, página 1191, lo siguiente: el sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son ensalzados las leyes del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Comentario bíblico, tomo 4, página 1191 de la página de la pluma inspirada. Yo quiero preguntar, ¿cuál va a ser el poder que va a gobernar en el mundo entero dentro de pronto? Nos dice en Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia está compuesta por la suma de las religiones apóstatas que guardan un falso día de reposo. Y déjenme decirles, mis hermanos, que la mayoría del pueblo de Dios están en esas denominaciones que son habitación de demonios. Están ahí la mayoría del pueblo de Dios,
Lo dice Apocalipsis, el capítulo 18. Y el versículo 4, cuando leemos, oí una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ve, el pueblo de Dios está esparcido en esas religiones que guardan un falso día de reposo. Ahí está el pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Dios. La pluma inspirada en el libro El conflicto de los siglos, en la página 441, nos dice, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. ¿Ve? Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más en el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día, dice ella, en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los deleites más que de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando la eficacia de ella. He leído El conflicto de los siglos, página 441 de la pluma inspirada. Pregunto, ¿hay una bestia? Sí, hay una bestia. ¿Esa bestia va a exigir adoración mundial? Sí. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. Y es bueno que tengamos esto bien claro. Ese poder va a hablar como dragón, según Apocalipsis, el capítulo 13. Capítulo 13. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Mire bien, vamos a dar una pausa aquí. Esta bestia es semejante a un leopardo. ¿Qué representa el leopardo según la profecía? El leopardo representa a Grecia. Según a Daniel capítulo 7 es Grecia. Porque Babilonia es el león, luego viene el oso, que representa Medo-Persia, y el leopardo es Grecia. ¿Y cuál era la doctrina de Persia? La doctrina de la inmortalidad de Grecia, la doctrina de la inmortalidad del alma. El primer reino, vemos en Daniel 7 a Babilonia representada en un león. El oso representaba a Medo-Persia. Y el leopardo con 4 cabezas representa a el imperio griego dirigido por Alejandro el Grande. Y en Grecia se enseñaba de que el alma es inmortal. Es decir, esta bestia va a tener la característica de enseñar que el alma es inmortal. Pero también dice que sus pies como de oso. ¿Qué es el oso que representa? El oso representa a Medo-Persia. ¿Qué enseñaban los medo-persas? Enseñaba que el domingo es el día del Señor.
el zoroastrismo. Y boca como de león. El león es un símbolo de Babilonia, que era abundante en Babilonia los altares, las estatuas, las imágenes. Todo esto era la característica que había en Babilonia, se caracterizaba por su idolatría. Entonces, esta bestia, Apocalipsis 13, tendría esas tres características, enseñaría que el alma es inmortal, porque hay un infierno, cosa que no es bíblico. La gente quemándose, eso no es cierto, no es así. Segundo, de que el domingo es el día del Señor, cosa que no es así, sino el sábado. Y tercero, la idolatría de Babilonia. ¿Ven? Esas son las tres características de esta bestia de Apocalipsis 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hago una pregunta. ¿Creen ustedes que hay un poder en la tierra con esas tres características? Idolatría, el domingo como día de reposo y de que el alma es inmortal. Sí lo hay. Sí lo hay. Entonces, esa bestia levantará una imagen. Eso es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo, y vivió. La llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella es 666. ¿Oyeron, hermanos? Esta segunda bestia va a mandar a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Yo hago una pregunta. ¿Tiene esta bestia algo que ver con la imposición del domingo como día de reposo? Sí. Sí. Oiga lo que dice esta bestia con relación al domingo. Con relación al domingo. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente.
Catecismo del Converso o para conversos. En la página dice así: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta del catecismo: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta del catecismo: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el 336 transfirió la santidad del sábado al domingo. ¿Quién es el que hizo el domingo para adoración? La Iglesia Católica. Dicho es una extracción del Catecismo para Conversos en la página 50. Otra pregunta del catecismo. Este es el catecismo del Concilio de Trento. Dice así, el catecismo, la página 402. La Iglesia, o sea, la Iglesia Católica, ha pensado que sería bueno transferir la celebración y observancia del sábado al domingo. Pregunta: ¿tiene usted otra forma de probar que la Iglesia tiene poder para establecer fiestas o preceptos? Contesta el catecismo: si no tuviera ese poder, no podría haber hecho aquello en que todos los religiosos modernos concuerdan. No podría haber sustituido la observancia del sábado, séptimo día, por el domingo, primer día de la semana. Un cambio para el cual no hay autorización en las Escrituras. ¿Qué le parece? Catecismo del Concilio de Trento. Otro. Pregunta: ¿cómo prueba que la Iglesia Católica tiene poder de ordenar fiestas? Respuesta: por el mismo hecho de cambiar el sábado al domingo, que los protestantes apoyan y en lo cual sin razón se contradice. Pregunta del catecismo: ¿cómo prueba eso? Respuesta del catecismo: porque el guardar el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia de ordenar fiestas e imponerlas bajo pecado. Reverendo Enrique Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, o sea, un resumen de la doctrina cristiana, página 58. La última, dice aquí: usted me dirá que el sábado es judío y que el día de reposo cristiano ha sido cambiado el domingo. ¿Quién lo cambió? ¿Ves? ¿Quién lo cambió? Y agrega: ¿quién tiene autoridad para cambiar el expreso mandamiento del Todopoderoso cuando Dios habla y dice santificará el séptimo día? ¿Quién se atreve a decir no? Puedes trabajar y hacer cualquier negocio mundanal en el séptimo día, pero santificar el domingo en su lugar. Responde: esta es una pregunta importante y no sé cómo usted puede contestar. Usted es protestante y profesa guiarse por la Biblia y solo por ella. Y sin embargo, en asuntos tan importantes como lo es el santificar un día entre 7, usted se conduce en abierta contradicción con la clara letra de la Biblia y coloca otro día en lugar del día que manda la Biblia. La orden de santificar el séptimo día es uno de los 10 mandamientos. Eso es catecismo.
¿Usted cree que los otros nueve todavía rigen? ¿Quién le dio autoridad para alterar el cuarto mandamiento? Si usted es consecuente con sus propios principios, si usted sigue realmente la Biblia y solo la Biblia, debería poder presentar alguna parte del Nuevo Testamento en el cual el cuarto mandamiento está expresamente alterado. ¿Ven? Es decir, la misma Iglesia Católica admite que ella fue la que hizo el cambio del sábado al domingo como día de reposo. Hermanos, esa es la marca de la bestia. Cuando dice bestia, no se refiere de forma burlona ni peyorativa. Se refiere a bestia porque los poderes del mundo están simbolizados por bestias. Hermanos, nadie, así como la gente se está pidiendo que se vacune para poder contrarrestar los muertos futuros o evitarlos por la pandemia, así mismo pasará con mayor fuerza, que nadie podrá comprar ni vender sino que tenga la marca de la bestia, que es el signo de autoridad de la Iglesia Católica, que es el domingo, como acabo de leer en el Catecismo Católico. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 227 leemos: Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen, al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La observancia del falso día de reposo. Solo lo he leído en el libro Evento de los Últimos Días, página 227. Y la página 228 dice: la marca de la bestia es el día de descanso papal. ¿Y cuál es el día de descanso papal? El domingo. Eventos Últimos Días, la misma página. Cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Es la observancia del domingo. ¿Qué es la marca de la bestia? La observancia del domingo. Sigue diciendo ella en el mismo libro, en la misma página: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Hermanos, el mundo se va a dividir en dos grupos: los que guardan el sábado y los que guardan el domingo. Y los que guardan el domingo van a perseguir a los que guardan el sábado. Y antes de que las naciones destruyan a los observadores del sábado, a los hebdomadarios, Cristo vendrá a buscar a su pueblo para pelear por su pueblo y va a vencer a el Cordero, a los enemigos del pueblo de Dios. El conflicto final de la historia se basará en la adoración entre la bestia y su imagen y Jehová y su sello. Por eso dice Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pregunto: ¿la iglesia y el Estado se van a unir? Sí. Eso es lo que dice Apocalipsis 13:14, cuando leo: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ve, Estados Unidos, que es la segunda bestia, va a imponer la observancia del domingo y el respeto al papado bajo decreto de muerte. Por eso es que la iglesia y el Estado, que se unieron en el Antiguo Testamento, se van a unir en el Nuevo Testamento o después del Nuevo Testamento. Y esa unión va a ser universal. Hasta China se va a meter en eso. Apocalipsis 13:3 nos dice:
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todo el mundo irá en pos del papado. Todo el mundo. Protestantes, ateos, agnósticos, sintoítas, sincretistas, hindúes, todos se van a unir con el papado a la cabeza. Leemos en el libro Eventos de los Últimos Días. En el libro, la página 148. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo. Increíble. Y eso viene pronto. Eso viene pronto, mis hermanos. Y habrá un decreto de muerte. Así como pasó en Babilonia con un decreto de muerte, el que no adore la imagen, eso mismo se va a repetir a escala mundial en este siglo. Dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y haga matar a todo aquel que no la adorase. ¿Ve? Habrá un decreto de muerte como lo hubo en el Antiguo Testamento con los 3 hebreos. Dice Eventos de los Últimos Días, página 154, lo siguiente: muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de los pueblos pequeños, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. He leído Eventos de los Últimos Días, página 154 de la Pluma Inspirada. Y agrega, tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento y pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley de Dios. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados, proscritos, serán traicionados por padres, hermanos, parientes y amigos, aún hasta la muerte. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que se manifestase verdadero heroísmo. Es decir, Dios va a dar preparación a su pueblo para que pase por el tiempo de angustia sin temor a morir. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. He leído Eventos de los Últimos Días en la página 154 de la Pluma Inspirada. Pregunto, ¿viene un zarandeo? Sí. El zarandeo que pasó en la llanura de Dura, que solamente 3 hebreos fueron fieles, ese zarandeo va a repetirse en los últimos días de la historia de este mundo. Y no le quepa duda
que vamos camino a eso y pronto. Leemos a continuación esto. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, la página 128. Decimos: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Estas serán nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 128. Y en el tomo 1, página 410 dice: los ministros y los hermanos no están preparados para el tiempo en el que viven, y casi todos los que profesan creer en la verdad presente no están en condiciones de entender la obra de preparación para este tiempo. Hermanos, en su condición actual de ambición mundana, porque la gente quiere tener buena casa y buenos vehículos y buena cuenta bancaria, en su condición actual de ambición mundana, que es eso, con su falta de dedicación a Dios y su entrega a la complacencia de sí mismos, están totalmente incapacitados para recibir la lluvia tardía. Y después de haberlo hecho todo, mantenerse firmes contra la ira de Satanás, quien por medio de sus invenciones los hará naufragar en la fe al fijar sobre ellos algún agradable autoengaño. Piensan estar bien cuando en realidad están totalmente mal. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 410 de la Pluma Inspirada. Y en el tomo 6, página 426, nos dice la inspiración: hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Muchos que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Son delincuentes. Tomo 1, página 527, testimonio para la Iglesia. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Y en el tomo 2, página 396, nos dice: les he dicho que de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al fin salvos. Es un remanente, hermano. No todos los que están en la iglesia se van a salvar. Solamente el remanente fiel. Hermanos, ¿qué va a hacer Dios con los falsos ministros que se oponen a este mensaje? ¿Qué va a hacer Dios con los pastores que se opongan a la predicación de este mensaje de los 3 ángeles? Eventos últimos días, página 184, dice la mensajera: algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad, porque ésta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Y en la página 185 nos dice: ministros y médicos pueden abandonar la fe, como la palabra lo dice, y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán. La página 182 dice: en las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel. El abandono
de los grandes principios de Cristo que ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él, y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Evento de los últimos días, página 182. Debe haber un chorro de dirigentes de iglesia abandonando la iglesia. Pero van a ver, esa apostasía, se va a cumplir la profecía de la apostasía de los pastores, de muchos que se están oponiendo a este mensaje. Dice, van a abandonar la iglesia. Conocí un pastor nuestro que abandonó la iglesia, el ministerio, lo abandonó y se hizo un ateo y murió no creyendo en Dios. Un pastor adventista, para que usted lo sepa. Y conocí de otro que dijo que no creía que Cristo vendría por segunda vez, y al poco tiempo que dijo eso, Dios lo mató. Dios lo mató, para que lo sepa. Uno que dijo, nos lo dijo a nosotros: yo predico esto, pero yo no creo que Cristo viene, yo no creo nada de eso. Eso lo dijo en la iglesia uno de nuestros pastores. Y al poco tiempo, Dios le pegó fuego, murió achicharrado. Con Dios no se juega. Este mensaje es un mensaje de vida o muerte. Y a los que están jugando con este mensaje van a tener problemas con el Señor. Pero en verdad lo estoy diciendo, van a tener problemas con el Señor. Hermanos, ¿por qué los tres hebreos fueron fieles ante la crisis en la llanura de Dura, allá en Babilonia? Porque se fueron preparando desde que fueron llevados cautivos a Babilonia. 1700 kilómetros a pie anduvieron esos hebreos sin quejarse. Se fueron preparando y preparando y preparando para la crisis final. Y comenzaron con una pequeña prueba, la prueba de la comida, del apetito, en Daniel 1. Y su vida en ese tiempo no estaba en juego con la comida, pero fueron fieles en lo poco. Y Lucas 16:10 dijo Jesús: el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, algunos van a decir que hay de malo en tomarme un vinito. ¿Qué hay de malo vestir como los mundanos? ¿Qué hay de malo ser homosexual? ¿Qué hay de malo mentir? Y hermanos, el problema está que cuando transigimos nuestros principios, se va averiando el carácter. ¿Creen ustedes, hermanos, que una persona en tiempo de paz como ahora no puede guardar el sábado fielmente? ¿Podrá guardarlo fielmente en tiempo de crisis? No, señor. No, señor. Si usted no se prepara para ser temperante hoy en lo pequeño, cuando se presente la crisis, de que no podrá comprar o vender, pregunto, ¿podremos soportar la crisis por el Señor? ¿Saben ustedes cuál va a ser la actitud
de muchos hermanos ante los eventos finales. Oiga lo que dice aquí la sierva de Dios en Evento de los Últimos Días, página 130. Escuche. Hay muchos que están tranquilos, como durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo llegado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no continúen por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Eventos de los últimos días, página 130 de la Pluma Inspirada. Hermanos, la gente no cree que Cristo viene por ahora. La gente no cree. Mire, ahora mismo yo tengo una cantidad de amigos y hermanos de iglesia que la muerte del COVID los sorprendió y murieron, algunos de ellos sin preparación. Otro le dio un infarto y murió. Otro le dio problemas en los pulmones y murió. Y este COVID, ¿saben ustedes cuántas personas ha matado el COVID en un año? Más de 4 millones de personas en el mundo. Y el horno está ardiendo esperando más. Y usted no sabe si usted está hoy bien y de mañana le entra a usted un problema y lo llevan al hospital o a la clínica y hace un colapso, le da un infarto. Mira, hoy vi yo en la prensa, hoy, que una de las vacunas, está en la prensa, una de las vacunas se ha descubierto que tiene efectos secundarios, es decir, que está dando problemas en el corazón, produciendo endocarditis, a la alteración del músculo cardíaco, y la otra es hipericarditis, es decir, la membrana que envuelve el corazón se está alterando con una de las vacunas que está poniendo. Salió en la prensa esta tarde. No voy a decir el nombre está en la prensa, búsquenlo. Ya los estudios que se han hecho, hay una vacuna que está creando problemas en el músculo cardíaco, lo está alterando, como también en la membrana que cubre el corazón, lo está produciendo una de las vacunas, 2 vacunas, no voy a mencionar los nombres, está en la prensa, 2 vacunas esta tarde, dijeron los científicos, que están creando problemas serios al corazón. Señores, ¿y usted no sabe? Es que usted no sabe cuándo le va a tocar a usted. Y hay que prepararse ahora, Hay que prepararse ahora, porque esto, Inglaterra e Israel, dieron libertad a los ciudadanos a andar sin mascarilla. ¿Y qué resulta? Se encontraron con 2 cepas nuevas que han tenido que volver a las mascarillas. Usted ve aquí en mi país que están cediendo poco a poco la apertura lenta de los negocios. Ustedes van a ver, Ustedes van a ver. Porque que esta pandemia, como dijo un científico, tendremos que acostumbrarnos a vivir con ella por mucho tiempo. Porque es verdad, es lo que yo vengo diciendo desde el año pasado. Esto no va a pasar. No va a pasar. Gente millonaria
están muriendo de un día para otro, tanto en mi país como fuera de mi país. Adventistas, católicos, evangélicos, ateos, están muriendo, colapsando el sistema sanitario en muchos países, incluyendo el nuestro. Hermanos, es tiempo de preparación. Y como es tiempo de preparación, debemos tomar muy en serio lo que estamos enseñando al mundo. Pidámosle a Dios que antes de que la crisis final se presente, estemos andando en los caminos de Dios, para que no neguemos al Señor cuando entre la crisis final en su apogeo. Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, en un tiempo difícil como lo que nos ha tocado vivir, con un bozal, como los perros, un bozal permanente, Señor, esa ignominia del demonio, abre nuestras bocas para predicar este evangelio del reino al mundo entero, porque el fin de todas las cosas ha llegado. Permítenos a vivir el día a día con Dios y a prepararnos para el encuentro con Él. Bendice a todos amigos que escuchas, y que tú permitas que nuestra preparación sea urgente, porque Cristo viene pronto. Danos una noche de paz con Jesús, oración que presentamos en el bendito nombre del Cristo glorificado. Amén. Hermanos, muchas gracias por atenderme, por acompañarme. Que Dios nos bendiga, que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos predicado y prepararnos para el encuentro con Dios, y podamos en consecuencia pasar por el tiempo de angustia sin conocer la muerte y sin conocer el negar a Dios en este tiempo de crisis. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Muy buenas noches y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.